Estamos entrando en la segunda mitad del siglo XIX y hoy hablaremos de las últimas influencias que devendrían en lo que hoy llamamos el género de la literatura de fantasía. ¿Me acompañas a conocerlos? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les voy a platicar de una de las épocas también muy fascinantes en la historia de la literatura y sus influencias para crear lo que hoy en día es la literatura de fantasía. Estoy hablando de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, concretamente en Gran Bretaña, en Inglaterra. Esta época, que es la época victoriana, la época después eduardiana, es la época que yo voy a llamar la época de los pre-tolkienianos. ¿Ok? Este nombre me lo acabo de inventar yo, pero normalmente a dos de los autores de los que les voy a platicar hoy se les conoce como los autores anteriores, evidentemente, a Tolkien. ¿Qué mundo es el mundo de la segunda mitad del siglo XIX? Es el mundo que llamamos la época dorada de los contadores de historias. ¿Y por qué? Porque es este mundo industrializado, que ya está mucho más industrializado, tiene todavía algunos resabios del romanticismo en esta idea de hay que buscar la naturaleza. Entonces, esto empata muy bien con la carrera imperialista entre las grandes potencias, voy a buscar nuevos mercados, nuevas conquistas, etc. Y surge la novela de aventuras, ¿no? La gran novela de aventuras que harían Stevenson, la baronesa Orczy, Anthony Hope, Henry Rider Haggard, etc. Es una consecuencia fundamental de estas ideas románticas de hay que regresar a la naturaleza con este deseo de explorar. Pero dentro de Inglaterra ocurriría algo curiosamente parecido. ¿Por qué? Estamos en la época en que Londres es una de las ciudades más grandes del mundo, si no es que la más grande, y donde Inglaterra es la nación más poderosa indiscutiblemente. Es la época de gloria del Imperio Británico, la época de la Reina Victoria. Y mientras en Londres hay cada vez más hacinamiento, esta ciudad que describiera Dickens y que luego nos remitirían historias como las de Sherlock Holmes, hay otros británicos que buscan, en un afán totalmente romántico, regresar a la naturaleza, con una idea que se llamaría después la idea de la alegre Inglaterra o de Merry England. Una especie de autoestereotipo de una época idílica en el cual todo el Reino Unido, en este caso toda Inglaterra, era un país bucólico, un país campesino, etc. ¿Ok? Y curiosamente, hay un movimiento que no es literario, sino gráfico y artístico, que es el que da una especie de sustrato estético a muchas de las obras de los pre-tolkienianos y de Tolkien después. Este se llama el movimiento de las artes y oficios o Arts and Crafts Movement. ¿Okay? Este movimiento que fue creado por dos grandes críticos de arte y reformadores sociales, que fue John Ruskin y William Morris, es un movimiento que, en respuesta a la producción masificada de objetos de uso cotidiano, mobiliario típicamente o arquitectura, busca darle un nuevo sentido estético a ello y al mismo tiempo proponer ideas de reforma social. Pero en el campo meramente estético, ellos ven con ojos añorantes a los artesanos medievales. Entonces, la gente los representantes del movimiento de artes y oficios buscan en mobiliario, en artes gráficas, en artes decorativas, regresar a muchos motivos de la Edad Media. ¿Ok? Típicamente se considera que en pintura una de los hijos del movimiento de artes y oficios es la hermandad prerrafaelita. Estos pintores como Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, etc., que buscan imitar el estilo de los pintores anteriores a la época de Rafael, es decir, pintores netamente medievales. Sus pinturas, como las vemos hoy en día, son pinturas que verdaderamente nos remiten a libros de fantasía. Y evidentemente, al buscar retratar escenas de la mitología, logran también contribuir a mucho del sustrato estético que hoy en día se conocería parte del género. ¿Okay? Dentro de todas estas influencias es una época en la cual, con este autoestereotipo también de la alegre Inglaterra, surgen más cuentos de hadas ya netamente ingleses. Es la época de James Barrie, es la época en la que Barrie escribe Peter Pan, donde evidentemente la aparición de Campanita es un claro símbolo de la época
de esta época en la que se tenía esta idea, se empieza a desarrollar esta idea romántica del pasado inglés. Ese es por un lado. También George MacDonald, uno de los escritores victorianos para niños, escribió una novela que se llama La princesa y el trasgo, Princess and the Goblin, que es una novela de fantasía para infantil que ya tiene muchos elementos que conjunta lo que son los cuentos de hadas con estas influencias estilísticas y nos da una idea ya mucho más cercana a lo que hoy consideramos fantasía, ¿ok? Entonces es súper importante esta obra, La princesa y el trasgo. Entonces yo creo que esa sí es recomendable leerla. Y con esto surgirían ya tiempo después dos escritores muy importantes que son los que voy a llamar los pre-tolkienianos. ¿Quiénes son estos dos escritores? Uno es el barón de Dunsany o Lord Dunsany y el otro es Eric Crocker Edison, mejor conocido como E.R. Edison. Lord Dunsany, el libro que escribió se llama La hija del rey del país de los elfos y es una de las fantasías publicadas en los años 20 que se considera una de las obras capitales fundamentales en el desarrollo del género. Su argumento es relativamente parecido al de Warbreaker o El aliento de los dioses de Brandon Sanderson, evidentemente sin la magia colorida. Pero habla de princesas que tienen que irse a casar con el rey de un país vecino, you know the story, ¿no? Pero en la obra de Dunsany, que es uno de los padres de la fantasía, como hoy en día, ya hay elfos per se, me parece que ya aparecen enanos también, que rescatan estas figuras de las sagas nórdicas. Y ese sentido cósmico de la fantasía, aunque no existe esa gran contribución que se da de Tolkien de género, que es la del world building, ¿no? ¿Okay? Segundo escritor, que es Edison, escribió una obra que se llama El gusano Ouroboros. El gusano Ouroboros, que también habla de una guerra mágica entre seres de dos bandos, es una obra que rescata mucho más también de las sagas nórdicas y tiene un sentido épico, mucho más trágico, y hay quienes, sobre todo los críticos de Tolkien, dicen que estas dos obras son mucho más importantes que El Señor de los Anillos. Obviamente eso está bastante a debate. Pero esos escritores, que hoy en día según yo es difícil encontrar obras suyas en español, si ustedes han encontrado obras suyas, cuéntenme dónde las podemos encontrar. De una forma de fantasía que, si bien ya tiene elementos que reconocemos fácilmente, también tiene una moralidad algo distinta. Sobre todo Edison tiene una moralidad algo distinta a la de Tolkien, una especie de espíritu guerrero que desde la cristianización de la épica a la hora del romanceamiento, por así decirlo, del verso a la prosa, no veíamos, ¿no? Y precisamente Tolkien, quien convivió con Edison, no le gustaba la moralidad de las historias de Edison, pero otros críticos como Paul Anderson y como Moorcock consideran que Edison es mucho más cósmico y tiene una tragedia mucho más honda que la historia de Tolkien. ¿Ok? Ahora, si quieren ustedes leer una novela que busca imitar el estilo de los pre-tolkienianos, lean Stardust de Neil Gaiman. Stardust es una novela que busca hacer un homenaje a estos dos autores con esa manera de hacer fantasía muy anterior a lo que Tolkien y su influencia posterior coparían completamente el género, ¿no? Entonces, esta fue muy breve una introducción a quiénes fueron los pre-tolkienianos. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si han leído obras suyas, donde puedo encontrar obras suyas porque no las tengo. Y pues nos estamos viendo en la próxima. La semana que entra vamos a hablar formalmente de Tolkien, lo cual es súper emocionante y espero que nos sigamos viendo.